Sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra serie de exposiciones sobre los errores del dispensacionalismo. No es esta serie de estudios llevada a cabo por el simple hecho de querer tocar temas controversiales o de debatir, sino porque es una realidad en la iglesia, sobre todo en nuestra iglesia local, que hay confusión respecto a este tema. Bueno, respecto a muchos temas, todavía hay confusión. Sobre todo los hermanos que vienen de fuera tienen mucha incertidumbre respecto a varios temas y pues la idea es aclarar, como Pablo le dijo a Timoteo, corregir lo deficiente dentro de la iglesia. Y entonces estamos en ese camino de corregir ciertas doctrinas que a nuestro parecer desde el punto de vista de la escritura son erróneas, como esta perspectiva del dispensacionalismo que es poco conocida de forma explícita. La mayoría de la gente la cree, pero no saben que la creen. Es como los parásitos. Nosotros tenemos parásitos, el problema es que no sabemos que los tenemos. La mayoría de parásitos los tenemos dentro. Y nos damos cuenta que los tenemos cuando proliferan más de la cuenta y terminamos enfermos. Pero la mayoría de parásitos los tenemos ya por defecto. Y así son este tipo de enseñanzas. Las creemos, pero no sabemos. Nos enseñaron. ¿Sí? Como en otro tiempo se enseñaba que la Tierra era el centro del universo, teoría geocéntrica del universo, planteada por Ptolomeo. Y la gente creía que la Tierra era el centro del universo. La Tierra y alrededor de la Tierra gira todo, el Sol, los planetas y el universo conocido. Y la gente que lo creía, la Tierra es plana, los terraplanistas, y Roma enseñaba, la Tierra es plana. Y ya hay algún lugar en el mundo donde llega uno y se cae. Y la gente lo creía, pero nadie cuestionaba, nadie, sin demostración alguna, asumían eso como un dogma, como una creencia. Y nos enseñaron que Israel es el centro de la escritura, que la iglesia es un paréntesis en la profecía y en el plan de Dios, y que viene un reino futuro de 1000 años aquí en la tierra, donde Israel va a ser la cabeza de las naciones y nosotros vamos a ser los sirvientes de Israel, los gentiles. Nuestro futuro es, según este sistema de interpretación de la escritura, es ser los sirvientes de los judíos. No lo dicen, pero esas son las implicaciones de este sistema, que la semana pasada tratamos de demostrar que es inconsistente. Es inconsistente porque plantea una interpretación literal extrema o un literalismo total de la escritura, pero hay ciertas partes donde no son tan literales, ¿no? Según les convenga, no son tan literales. Hoy vamos a hablar dentro de este aspecto esta temática en la que nos adentramos de refutar este tipo de interpretación, porque ya dejamos claro que la Biblia no se puede interpretar literalmente por completo, porque hay géneros literarios dentro de la escritura, hay metáforas, hay alegorías, hay parábolas. Tenemos que evaluar la intención del escritor, la intención del maestro que está enseñando. Entonces no podemos sencillamente agarrar la Biblia de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22 y decir, aquí lo que dice es esto y nada más. Israel es Israel porque sí, Israel es el pueblo judío. Punto.
cuando la palabra de Dios se interpreta Israel de otra manera en el Nuevo Testamento. No podemos decir que el dragón de Apocalipsis y que también que es una inconsistencia más de este sistema porque nos dicen que el dragón de Apocalipsis no es un dragón, la bestia, perdón, que sale del mar no es una bestia. Y hemos pasado por diferentes interpretaciones. Por ejemplo, la bestia es la Unión Europea, ¿sí? Una unión de 10 naciones de Europa. Pero si somos literales como ellos profesan, tenemos que interpretar que la bestia es una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Pues al menos eso es lo que dice el texto, ¿no? Y si yo quiero ser literal, tengo que ser fiel a mi filosofía. O sea, yo no puedo decir que los 1000 años de Apocalipsis son literales, pero que la bestia que sale del mar no es literal, sino que la bestia representa un conglomerado de naciones. Bueno, pero entonces no estamos siendo tan literales, ¿cierto? Estoy interpretando literalmente a conveniencia. Aquí me conviene decir que la bestia es un conglomerado de naciones que le van a entregar su poder al anticristo. Pero eso no es lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que es una bestia, que tiene cuernos. Y cuando vamos a los 1000 años, ellos dicen los 1000 años son 1000 años. Bueno, pero entonces ¿cómo hacemos? Una cosa literal, otra es figurada. ¿No es mejor entender que Apocalipsis es un libro profético, simbólico, y que todo lo que hay en Apocalipsis debe interpretarse de forma simbólica, siendo fiel a el significado que todo el consejo de Dios le da a esos símbolos desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿No es mejor eso que tomar un texto y decir, bueno, aquí dice esto porque me conviene y en este otro no, pues este no, entonces aquí los 1000 años sí son 1000 años y Satanás es Satanás y la cadena es una cadena de verdad o no? Pues la cadena representa porque o lo amarraron con una cadena de verdad o ahí dice cadena, es atado con una cadena. Pero no, la cadena no es, la cadena representa el poder de Dios que lo encierra en una cárcel por 1000 años. Bueno, ¿y dónde está la cárcel? Y es una cárcel de verdad, los barrotes son de verdad, porque Satanás es un espíritu. Entonces, y ahí comienzan a surgir una serie de interrogantes que no tienen fin. Nuestro propósito es desmentir todo esto y ser fieles a la Escritura. Entonces vamos a iniciar con el tema de hoy. ¿Cuál es el tema central del Antiguo Testamento? El sistema dispensacionalista se centra básicamente en el Antiguo Testamento porque es una interpretación pseudo judía del Antiguo Testamento. El dispensacionalista fiel es muy similar al judío en su interpretación de las profecías. Una vez habían dos personas que se encontraron, Fascinado Fran y Práctica Pam, y entablaron una conversación. Fascinado Fran le dice a Práctica Pam que está muy emocionado porque está estudiando la escatología y está estudiando aquellos temas relevantes o que se refieren a la profecía, a las cosas futuras, al reino milenial, a la segunda venida de Cristo, al anticristo, a los 7 años de tribulación, a la tercera guerra mundial, la batalla de Armagedón, y está muy emocionado por ello. Y Práctica Pam le dice, pues la verdad a mí no me interesa mucho ese tema, porque a mí me gusta es que me enseñen cosas que yo pueda aplicar a mi vida. Háblame del evangelio práctico, porque para mí esas cosas que tú me dices no tienen ninguna aplicación práctica para mi vida.
A mí me gusta es el evangelio práctico. No me interesa nada más. Tanto Fascinado Fran como Práctica Pam son dos personas que nacen en el seno de la confusión que ha parido o ha dado a luz el dispensacionalismo. Por un lado, y pareciera que solamente hay esas dos posturas, ¿no? Por un lado, Fascinado Fran, o somos entusiastas con la escatología y los eventos futuros, al punto de ser sensacionalistas y algo morbosos, o por otro lado, pues lo que será, será, como dijo cierta canción, y será lo que será. Bueno, yo no me mato la cabeza por eso, a mí me preocupa es el evangelio y pues el futuro, que pase lo que tenga que pasar. Lo importante es creer en Cristo para salvación. Las posturas escatológicas dividen. Lo que importa es Cristo y no me interesa más. Y pareciera que solamente hay esas dos posturas. Ese es el daño que el dispensacionalismo le ha hecho a la iglesia. Porque lo que la iglesia moderna no entiende es que la escatología y el evangelio están íntimamente ligadas. No podemos divorciar la escatología del evangelio. No podemos divorciar a Cristo y su obra de redención revelados en el evangelio de la profecía de la escritura. No hay manera de divorciarlo. Y pareciera que el dispensacionalismo nos presenta: o eres de los que no les interesa la escatología, o eres de los morbosos de la escatología, que todo el tiempo están mirando las noticias para ver qué va a ocurrir en el futuro. Son como esas personas que constantemente están yendo al brujo o a la bruja pitonisa para saber qué va a ocurrir. Dígame, ¿qué va a pasar? Y la bruja mira la bola de cristal y empieza a decirle una cantidad de cosas a la persona para satisfacer su ¿qué? Su hambre de saber el futuro, su morbo. Y algunas personas ven la escatología como eso. ¿Pero qué va a pasar? ¿Y cuándo va a ser? Y nada más alejado de la realidad. El dispensacionalismo divorcia el evangelio práctico de la profecía bíblica. El evangelio es práctico, pero está ligado de forma muy íntima a la profecía y a la escatología. Y por eso vamos a hablar de cuál es el tema central del Antiguo Testamento. Tenemos dos opciones allí. ¿Cuál es el tema central del Antiguo Testamento? Un futuro reino milenial con sede en Jerusalén, donde Jesús va a gobernar, que de hecho la profecía dice David, pero pues David no es David, David es Jesús. Entonces, porque la profecía dice David. Entonces, ¿es David o es Jesús? Bueno, dice no, es Jesús, pero entonces no es David. Donde el lobo va a jugar con el cordero y el niño va a jugar con la serpiente. Ese es el tema central del Antiguo Testamento. O el Antiguo Testamento nos habla del Evangelio, que revela a Cristo y su obra de redención. Ese es el tema central, entonces tenemos esas opciones. Y es lo que vamos a ver hoy. Para saber esto, pues, ¿a dónde vamos a ir? A los maestros, los especialistas, los adivinos del futuro, que constantemente están profetizando el fin del mundo con base en hechos de la historia, en cosas que están sucediendo ahora, y las meten con calzador en la Biblia, y cada vez que parece que va a pasar algo malo, dicen el fin está cerca, ya va a venir. Y estamos oyendo eso desde hace décadas. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra del Golfo Pérsico, Al-Qaeda, la caída de las Torres Gemelas. Cada vez que sucede algo que genera pánico, aparecen los profetas del fin del mundo. Lamentablemente muchos de ellos profesan ser creyentes y empiezan a establecer fechas. Él va a venir tal día, en tal año, en tal fecha, Él va a aparecer porque mire, la Biblia dice tin, tin, tin.
Y cada vez que Israel lanza una bomba, estos hombres están diciendo, ya va a venir, mírelo, sí, se están cumpliendo las profecías. Cuando el Señor en Mateo 24 dice, aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca. Entonces tenemos lo que nos dice Jesús y lo que nos dicen los profetas del fin del mundo, especialistas en la materia. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Jesús? Cuando él dice, Mateo 24, oiréis de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres. Todo esto es principio. No dice que es el fin, es el principio de dolores, pero aún no es el fin. ¿Cuál es el problema? Que nosotros venimos a la Escritura con prejuicios, venimos a la Escritura con una idea preconcebida en la cabeza. Entonces tenemos eso aquí en la cabeza y cuando la palabra de Dios nos habla, decimos, no, eso tiene que significar otra cosa. Nuestro esquema mental no se puede desbaratar y no sometemos nuestros prejuicios a la Escritura, sino que tomamos la Escritura y la adaptamos a nuestro prejuicio teológico. La amoldamos para que quepa en nuestro sistema de pensamiento dispensacionalista, que muchas veces ni sabemos que se llama así, ni por qué se llama así, que ya lo explicamos en sesiones anteriores. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia de ella misma. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? ¿De quién se habla? ¿Se habla del futuro? ¿Las profecías hablan de un futuro? ¿O hablan de cosas que se cumplieron y que se están cumpliendo ahora? Todas las profecías del Antiguo Testamento están orientadas hacia el fin del mundo, hacia cuando Israel se establezca como la cabeza de las naciones, a la guerra que va a haber entre Israel y sus enemigos, o las profecías hablan de algo que ya se cumplió y que se está cumpliendo en la iglesia. Eso es lo que vamos a ver. Para ellos debemos interpretar el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo vamos a interpretar cuando hay un abismo hermenéutico entre la Biblia y nosotros? Hay un abismo. ¿Por qué? Porque nosotros ni somos judíos, ni nacimos en Israel, ni tenemos conocimiento de la Escritura. Y cada día es peor porque cada día los gobiernos y los sistemas educativos se levantan contra el conocimiento religioso. Entonces, cuando yo estudiaba en el colegio y en la escuela, había una materia que se llamaba religión. Hoy en día no existe. Hoy en día más bien le enseñamos a los niños a hacer cochinadas entre ellos con profesores travestis, trans, drag queen. Y cuando se habla de Dios, pues hay que callar esas voces que hablan de Dios. Cada día la sociedad está peor porque nos hemos divorciado de la Escritura. En mi época había una materia, vuelvo y lo repito, que se llamaba religión y era como tan importante como matemáticas, ciencias, biología, español, geografía, historia, cívica, etcétera, etcétera. Y uno perdía religión. Si una persona no estudiaba, perdía religión y habían evaluaciones como cualquier otra materia. En ocasiones eran profesoras, en otras ocasiones eran sacerdotes. A mí religión me la enseñó, varias veces vi con sacerdotes la materia de religión en el colegio, curas. Y bien o mal había una intención de que la gente conociera a Dios, de alguna manera, ¿sí? Por la gracia común de Dios tuvimos esa enseñanza. Hoy en día eso no existe y los papás en casa, graves, no lo hacen. Los niños son ignorantes totalmente de la Escritura. Entonces hay un abismo entre la Biblia y nosotros, un abismo que no es nuestro deber es acortar. Tenemos que acercarnos a la Biblia. No somos judíos, no somos instruidos en la ley, nosotros no pertenecemos a ninguna escuela rabínica. Es más, hoy en día incluso para que un creyente lea la Biblia hay que rogarle. Y las estadísticas muestran que hay personas que profesan ser cristianas que muchas veces no leen la Biblia ni siquiera una vez en el año. Ni siquiera una vez en el año. Y la cantidad de personas que leen la Biblia
todos los días durante el año no llega ni al 10%. Entonces, la cristiandad está grave. ¿Cómo vamos a llenarnos del conocimiento y a poder interpretar correctamente la Escritura si no conocemos la Escritura? Entonces tenemos que entender cuál es el tema principal del Antiguo Testamento. ¿Quién nos puede guiar? Aquí, como dice el programa de televisión, y ahora ¿quién podrá ayudarme? Yo, las Sagradas Escrituras. Y para eso vamos a ubicarnos en Juan capítulo 16, versículos 12 al 14. Juan 16, versículos 12 al 14, por favor. Yo ya lo tengo aquí, así que anoten el texto, si no lo alcanzan a encontrar rápido. Juan 16, del 12 al 14 dice de la siguiente manera: aún tengo muchas cosas que deciros. Esto está en el contexto de la despedida de Jesús, ¿sí? Las últimas horas de Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué está diciendo el Señor? Tengo muchas cosas que enseñarles, queridos discípulos, pero ustedes en este momento no tienen la capacidad de entenderlas. Pero les voy a enviar mi Espíritu, no los voy a dejar solos, y cuando Él venga, Él los va a guiar a toda la verdad. Va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Señor comisiona a sus apóstoles y los capacita a través del Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es quien los llevaría a toda la verdad. Toda la verdad. Y por esa revelación que tenemos del Espíritu Santo a los apóstoles, es que hoy gozamos y disfrutamos de 27 libros del Nuevo Testamento. Libros o cartas del Nuevo Testamento. ¿Quién las escribieron? Apóstoles. Por inspiración de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escrita por inspiración de Dios. Entonces, si yo quiero entender lo que enseña la Biblia, yo debo recurrir a aquellos que fueron inspirados por Dios mismo a escribir parte de la Biblia y que en ese Nuevo Testamento me explican el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento explica el Antiguo. Y cuando uno llega al Nuevo Testamento, imaginémonos que uno es un judío piadoso de verdad y llega uno al Nuevo Testamento y dice: ahora sí entendí. Ahora sí entendí. ¿De qué es que habla el Antiguo Testamento? ¿Por qué tantas ceremonias? ¿Por qué tantas leyes? ¿Por qué tanta cosa? Ahora ya entendí. ¿Ve? Si en el Nuevo Testamento nosotros no tendríamos luz. El Nuevo Testamento nos explica el Antiguo y tenemos que ir a aquellos que tienen la llave para abrir las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿A quién podemos ir? Pues a los apóstoles, y los apóstoles fueron comisionados por Jesús, fueron enviados por Jesús. Los apóstoles son el fundamento de la iglesia, dice la carta a los Efesios. Entonces vamos a ver cómo interpretaron el Antiguo Testamento Jesucristo y los apóstoles, no los expertos contemporáneos, no el predicador X o el predicador Y. Vamos a ver a la Escritura, a ver cómo interpretar el Antiguo Testamento. Yo quiero saber cómo se interpretan las profecías. Bueno, vamos a aprender de los intérpretes de la profecía. Volvemos a la pregunta: ¿cuál es el tema central de las Escrituras del Antiguo Testamento? Según Jesús y los apóstoles, la Biblia tiene tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento, un único tema central y se llama Cristo y su obra de redención revelados en el Evangelio. Ese es el tema de la Biblia, no hay más. Tema central, ¿no? No el único. Obviamente, ahí dice, no el único. Hay otros temas en la Escritura. Temas periféricos, temas secundarios, pero el tema central, el eje central sobre el cual se sostienen y giran el resto de la Escritura y de la historia se llama Jesucristo y su obra de redención revelados en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿De qué nos habla el Evangelio? De Cristo y su obra de salvación. Entonces vamos a la Escritura. Apocalipsis 19, del 9 al 10. Juan apóstol escribe en el año 95 después de Cristo este libro, exiliado en la isla de Patmos, y allí tiene una visión. Y dice la palabra de Dios, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Miren, Juan apóstol. Así que nadie está exento, ¿no? No saquemos mucho pecho, porque si Juan el apóstol estuvo a punto de caer en el pecado de idolatría, nosotros no le llegamos ni a los tobillos a Juan. Y muchas veces hay creyentes que se aprendieron las 5 doctrinas de la gracia y ya se creen teólogos, ya empiezan a debatir con todo el mundo y a bofetear a todo el mundo. Juan apóstol, el discípulo amado, casi se postra a los pies del ángel. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. No me adores, porque yo soy una criatura de Dios. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Estamos en Apocalipsis, y él no le está diciendo a Juan que el testimonio, que el espíritu de la profecía es el reino milenial de Israel, que el espíritu de la profecía son los 7 años de gran tribulación, que el espíritu de la profecía es la guerra entre Rusia e Israel, la batalla de Armagedón, que el testimonio de la Escritura es si va a haber animales en el cielo. No. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? El testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Bueno, se puede interpretar de 2 maneras. El testimonio que habla de Jesús o el testimonio que Jesús nos ha dado, que básicamente, para no profundizar mucho, es lo mismo. El testimonio de Jesús es todo lo que la Escritura testifica de Él y lo que Él dice de Él mismo. ¿Y quién es Jesucristo? El Mesías prometido que Dios envió para salvar a su pueblo de sus pecados mediante su muerte en la cruz del Calvario. Ese es el testimonio de Jesús. Ese es el espíritu de la profecía. El dispensacionalista dice, no, el espíritu de la profecía es el reino milenial, la tercera guerra mundial, los judíos que van a reedificar el templo. Pero el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, porque esto no fue que se lo inventaron, inspirado por el Espíritu Santo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento porque aún no se había terminado de escribir el Nuevo. Está hablando de los profetas antiguotestamentarios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron
y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Estaban averiguando de quién se estaba hablando, ¿sí? Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿De qué hablaban los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cuál era el tema principal de sus profecías? Cristo y sus sufrimientos para salvar a un pueblo y llevarlo a la gloria. Anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y en el versículo dice, el 12, a esto se les reveló que no para ellos mismos, sino para nosotros anunciaban las cosas que se predican hoy en día a través del Evangelio. Ellos estaban anunciando el Evangelio. Dispensacionalista dice, no, la profecía habla de Israel. El Antiguo Testamento tiene como tema central Israel. Ni el Evangelio ni la iglesia aparecen en las páginas del Antiguo Testamento, dice el dispensacionalista, porque ustedes recordarán que cada dispensación está separada de las demás. Y la una no tiene que ver con la otra. Según el dispensacionalista, nosotros no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el tema central de las profecías? Cristo y su obra de salvación. Lucas 24, 25 al 27. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo, esto fue después de que él resucitó, se aparece a sus discípulos y les dice, oh insensatos y tardos de corazón. O sea, les pegó su jalón de orejas, insensatos, torpes, tontos. Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Él lo reprende porque no se daban cuenta que Él era el Cristo resucitado. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿No se dan cuenta que era necesario que el Cristo, por el cual ustedes están tristes ahora porque murió, resucitara y entrara en su gloria, padeciera todas esas cosas? Están escritas. Y dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés, ¿qué escribió Moisés? El Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Job. Algunos creen que Moisés escribió Job. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y esta es una clasificación, una de las formas de clasificar el Antiguo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo de tres formas diferentes. Le llama las Escrituras, le llama la ley y los profetas, o le llama la ley, los salmos y los profetas. Y todo significa lo mismo, el Antiguo Testamento. Y aquí está hablando del Antiguo Testamento, mencionando a Moisés y los profetas. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, y como si no nos quedara claro, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cuál es el tema central de la escritura entonces? Israel, la batalla de Armagedón, el reino milenial, el levantamiento del tercer templo, ¿o es Jesucristo y su obra de redención? ¿De qué habla el Antiguo Testamento? ¿De Israel? ¿De la Tercera Guerra Mundial? ¿Del Anticristo?
o habla de Jesucristo, de su ministerio, muerte, resurrección y gloria. Lo está diciendo claro. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Ahora bien, el Señor le dice a sus discípulos insensatos porque no habían entendido. De manera que, de cierta manera, la Biblia dice que aquel que no ve a Cristo y su obra de redención para su pueblo escogido en el Antiguo Testamento es un insensato. Aquel que lee el Antiguo Testamento, lo único que ve por todas partes es a Israel, al pueblo judío, a la Tercera Guerra Mundial, al reino milenial, según la Escritura, es un insensato. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Lucas 24, 44 al 47, allí mismo en Lucas 24, vamos a dar un salto hasta el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Recordemos que estamos en el contexto de su resurrección. Él murió, resucitó y estaba dándose a conocer su resurrección. Se aparece a sus discípulos y les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta triple división del Antiguo Testamento, ahora él la menciona. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Que se cumpla qué? Lo que está escrito sobre Israel y el reino milenial, lo que está escrito de mí. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí. Está hablando Jesús. ¿Cuál es el tema central del Antiguo Testamento? Cristo y su obra de redención. Entonces les abrió el entendimiento, como no lo veían, porque estaban cegados. No tenían el entendimiento abierto. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero no perdamos de vista el primer enunciado del versículo 45. Versículo 46, perdón. Así está escrito. Así está escrito. ¿En dónde? En las Escrituras. ¿Cuáles? Las del Nuevo Testamento no, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito aún. Las Escrituras eran los 39 libros del Antiguo Testamento. Y Jesús está diciéndoles, primero les abre el entendimiento para que entiendan el Antiguo Testamento. Les dice, así está escrito. ¿Qué está escrito? Que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús está diciendo, todo eso está en el Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento hablan de Cristo y su obra redentora revelados en el Evangelio. El Antiguo Testamento habla del Evangelio. ¿Cuál es el tema central del Antiguo Testamento? El Evangelio de Jesucristo. El dispensacionalista dice, no, hermano, ¿usted por qué repite tanto? Para que se nos quede en la cabeza. El dispensacionalista dice, no, el Antiguo Testamento habla de Israel, de la batalla de Armagedón, tenemos que ver las noticias para ver qué está pasando con la guerra que hay ahorita entre Israel y Hamás por la franja de Gaza. Tenemos que estar pendientes porque ahí están las señales. Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Abriéndonos el entendimiento para comprender cuál es el tema central de la Biblia. ¿Cuál es el tema primordial de la Biblia? ¿Cuál es el hilo que une toda la Escritura desde Génesis hasta Malaquías
pasando por los evangelios y llegando hasta Apocalipsis, que revela el fin de los tiempos, y el hilo conductor se llama Jesucristo y su obra de salvación, no Israel. Pero como somos idólatras por naturaleza, nuestra naturaleza caída, a nosotros no nos basta con la Biblia y con tener un Dios invisible, tenemos que idolatrar una bandera. Los judíos son lo máximo. Si pudiéramos tomarle una foto al primer ministro israelí, ponerla en la sala y prenderle velas, lo haríamos. No entendemos que las profecías del Antiguo Testamento que van orientadas a Israel se están cumpliendo hoy en el Israel de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y la iglesia moderna no quiere entrar en razón, como le dijo Jesús a sus discípulos: insensatos, tenéis el entendimiento cerrado. Entonces, según estos textos, ¿cuál es la llave para entender las Escrituras? ¿Cuál es la clave para comprender las Escrituras del Antiguo Testamento? El Evangelio. El Evangelio. Las Escrituras del Antiguo Testamento, según el versículo 46, nos hablan de los padecimientos de Cristo, su muerte y su resurrección. Hermano, pero yo lo leo y no lo encuentro. Entonces estás leyendo mal. Tienes que profundizar, tienes que estudiar, tienes que pedirle a Dios en oración que te muestre a Cristo en las Escrituras. Como dijo alguien, no se puede rasgar una página del Antiguo Testamento sin que corra sangre del Cordero. Cada página de la Biblia está escrita con la sangre de Jesucristo, y los creyentes de verdad debemos ver a Cristo en cada página del Antiguo Testamento. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1, ya nos habla de Jesucristo. Hermano, ¿cómo? Bueno, ese no es el tema. Eso lo dejamos para otro estudio. Vamos a ver este pasaje y dejamos hasta ahí. Hechos capítulo 3, versículos 18 al 24. Hechos 3, 18 al 24, por favor. Dice la palabra de Dios: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿En qué contexto está hablando eso el libro de Hechos? Pero predicando en el pórtico de Salomón, cuando le anuncia el evangelio a los judíos. Después de que sana al cojo, ¿se recuerdan el cojo que quería dinero? Y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate, toma tu lecho y anda. Y la gente se asombra: wow, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? Y él les predica el evangelio y les está diciendo que Dios está cumpliendo en ese momento lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas. Pero no les dijo: no, muchachos, no se confundan. Los profetas hablaron fue de Israel y la Tercera Guerra Mundial, de un reino de 1000 años en un futuro donde los niños van a jugar con las serpientes y los lobos van a jugar con los corderos. De esos que habla el Antiguo Testamento. Lo que yo estoy haciendo aquí no me presten atención, no. Pero dijo, y fue escrito por Lucas, inspirados por el Espíritu Santo: Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿De cuántos? Todos. No de uno, no de dos, no de tres. Todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer los sufrimientos de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Que os fue antes anunciado. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, es decir, su segunda venida. De que habló Dios, oído, atención,
de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. La segunda venida de Cristo está profetizada en el Antiguo Testamento. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? El reino milenial, la tercera guerra mundial, la edificación del templo en Jerusalén, 7 años de gran tribulación, la aparición del anticristo, el rapto secreto de la iglesia. No, estos días, pero inspirado por el Espíritu Santo le está diciendo al pueblo que todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, han anunciado los días de la iglesia. Pedro está diciendo, esto que está pasando, esto que ustedes están viendo, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, estos milagros, la conversión de los judíos, todo eso que ustedes están viendo ha sido anunciado por todos los profetas desde Samuel en adelante. Entonces, ¿cuál es el tema central del Antiguo Testamento? Vuelvo y hago la pregunta. Israel y el reino milenial. El tema central del Antiguo Testamento es Jesucristo y su obra de redención. Y si no interpretamos la Escritura con esta llave, vamos a llegar al error. Vamos a caer en interpretaciones equivocadas, en interpretaciones incorrectas, que se van a derivar en aplicaciones incorrectas para nuestras vidas. Amén. Vamos a dejar hasta ahí por hoy, se nos acabó el tiempo. Todavía hay tela que cortar, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Pero quiero mencionar dentro de las aplicaciones que tengo aquí, una aplicación. ¿Qué podemos aprender de esto que hemos hablado hoy? Que nuestra visión de la profecía del Antiguo Testamento debe estar determinada por el Evangelio. Debe estar determinada. ¿Cuál es el lente a través del cual yo debo mirar, observar las profecías del Antiguo Testamento? Desde Génesis hasta Malaquías, es el lente del Evangelio de Jesucristo. Así lo interpretaron Jesús y los apóstoles. Y nosotros debemos ser fieles a Jesús y a los apóstoles. No podemos ir en otra dirección porque estaríamos pecando contra Dios. Entonces, vamos a leer el Antiguo Testamento. Tenemos que tener a Jesús entre ceja y ceja. Cuando vayamos a leer la historia del Antiguo Testamento y más aún las profecías del Antiguo Testamento, tenemos que buscar a Jesús. Por eso es importante escudriñar y estudiar la Escritura, no leerla superficialmente. No la lectura superficial, sino un estudio concienzudo de las Escrituras. Toda aquella enseñanza que deje a un lado el Evangelio de Jesucristo es un error. Toda aquella predicación, aquella campaña en la que se nos hable por días enteros y nos presenten películas como Dejados Atrás y nos digan que el fin viene, que ya apareció el becerro bermejo, que encontraron un río de sangre, que ya los chinos tienen un ejército de 200 millones, que ya sacaron otro microchip nuevo, porque es que todos los microchips que han creado, pues eran, pero ya no son. Y ahora sí, ya de veras llegó la marca del anticristo, ahora sí.
Y llevamos décadas escuchando el mismo discurso, pero ahora sí, toda exposición de la Biblia, que en realidad no es exposición de la Biblia porque no interpretan la escritura, sino parecen un noticiero, toda aquella exposición que margine el Evangelio de Jesucristo es un error y nuestro deber como cristianos fieles a la escritura es atacarla con todas nuestras fuerzas, denunciar el error y ser fieles a la escritura de Jesucristo, al Evangelio. Es nuestro deber. Porque si no somos luz, si la gente está en tinieblas, si la gente está en el error. No, pero es que eso solo es una postura teológica. Es una postura teológica peligrosa. Peligrosa. Muy peligrosa. Ya mencionamos algunas de las consecuencias de esta postura. La teología del cristiano carnal, la falacia de una segunda oportunidad después del rapto secreto, la separación de Israel y la iglesia, el antinomianismo. Como es una dispensación diferente, la ley no tiene nada que ver con nosotros, entonces nosotros estamos en la gracia, aleluya, aleluya, cada quien agarre la suya, cada quien viva como quiera porque estamos en la gracia. La ley era para los judíos porque son de otra dispensación. No, la ley es la ley y la ley está vigente. La ley moral de Dios sigue vigente porque es el carácter moral de Dios. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a orar y pasamos a las peticiones de oración. ¿Listo? Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos estas doctrinas, o en este caso, a través de la Escritura, enseñarnos el error de esta doctrina que ha llevado a tantas personas, Señor, a malinterpretar tu palabra y que ha generado en el corazón de los creyentes más que un hambre y sed por conocer a Cristo, ha generado en ellos hambre y sed por conocer el futuro, sensacionalismo, morbo, y ha desplazado la centralidad de Cristo y de su obra de redención. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser fieles a tu palabra, a tener ejercitados los sentidos espirituales para detectar el error, para corregir lo deficiente y para ser cada día edificados en la verdad. A tu nombre la gloria, amado Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.